Bienvenidos una vez más a este programa, ya que es el medio que Dios nos ha proporcionado para comunicarnos en este tiempo de pandemia. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Les agradecemos mucho el que ustedes estén escuchando este mensaje, ya que es la forma en la cual Dios nos ha permitido llegar hasta los hogares de todos aquellos, ¿verdad?, que están en nuestro corazón y todas aquellas personas que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Bueno, pues enviamos esta grabación o este mensaje a través del medio de la internet con esa finalidad, alimentarnos para resistir la prueba en medio de la cual nos encontramos cruzando. Lamentamos mucho la pérdida de vidas y realmente que podríamos hablar, ¿verdad? Tantas personas, hermanos en Cristo que han partido. En lo personal, ¿verdad? Como pastores estamos conectados a las alianzas de pastores y esto nos ha llevado a enterarnos de las condiciones en las cuales se encuentran algunas familias y esto nos lleva a orar. Hemos orado durante estos 2 años, desde que ha empezado la pandemia, durante todos estos 2 años hasta este momento, y seguimos orando y seguiremos haciéndolo, intercediendo todos los días en lectura, en oración, en meditación de la palabra de Dios, ¿verdad? Y gracias por apoyar en la oración, gracias por tomar esa vida de responsabilidad para levantar la petición ante el Señor para que Dios limpie, ¿verdad?, nuestra nación y las naciones de este problema del coronavirus. Creemos, ¿verdad?, que ha disminuido, pero aún así hay contagios, así que debemos de cuidarnos cada día. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea en sus corazones. Y vamos a entrar al tema de hoy. Quiero que oremos al Señor y pongamos todo en sus manos. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Padre. De muchas formas y maneras percibimos, sentimos tu presencia. Porque en medio de las circunstancias más difíciles has estado ahí, has extendido tu mano de una manera poderosa y nos has llevado a percibir y a recibir la seguridad, la certeza del cuidado que tú nos manifiestas en tu palabra. Ese cuidado tan especial, Señor. Has cuidado nuestras vidas, has cuidado nuestras familias, has cuidado la provisión para nuestros hogares. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos hoy y te bendeciremos siempre. Tú eres el Señor, el Rey, el soberano. Tú eres el eterno, el exaltado, el omnipotente, el glorioso Dios al cual nosotros adoramos. Tu nombre sea glorificado y siempre. Aquí está nuestro corazón abierto para ti, Señor. Tu palabra sea grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que se haga vida en cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesús, nuestro grande Dios y Salvador. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos y vamos a entrar, ¿verdad? Y continuaremos en este libro de Romanos. Estaremos leyendo del capítulo 1 del 18 al 23, ¿verdad? Bueno, la necesidad que el mundo tiene de la justicia de Dios es realmente claro, y la causa de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque Dios revela su ira cuando violentamos las normas, las reglas que Él establece. Romanos 1:18, ¿verdad?, nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Aleluya, gracias Dios. Los hombres que no tienen ley, las personas paganas e ignorantes de la Escritura, insensibles a la guianza del Espíritu Santo, son instruidos por la propia naturaleza y por sus conciencias. Sin embargo, han pecado porque no han alcanzado la norma de justicia que les fue entregada. En forma similar, el moralista y el que se autojustifica teniendo la ley han pecado al no alcanzar su norma de justicia. Esto es, la ley. La ley condena al hombre. Solamente nos muestra
lo lejos que nos encontramos de una vida de normas, de obediencia al mandamiento y la ordenanza de Dios. Lo tercero es que, por lo tanto, todo el mundo es culpable ante los ojos de Dios. Y necesitamos todos la justicia de Él. Necesitamos la justicia de Dios. Romanos 1, 18 al 23 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El mensaje de este pasaje es perfectamente claro, porque Dios revela y ejecuta su ira sobre los hombres. ¿Por qué lo hace? Bueno, los sujetos, ¿verdad?, de la ira de Dios. Los hombres rechazan lo que hay en ellos. Rechazan la conciencia y los pensamientos que le manifiestan la existencia de Dios. Los hombres rechazan lo que hay fuera de ellos, las señales de todo el ámbito que los rodea, y que no lo quieren contemplar como el mensaje de Dios para el hombre. Los hombres no glorifican a Dios ni le dan gracias, aunque todo lo que vemos y el lugar donde vivimos habla del creador, del diseñador del ambiente del hombre. Los hombres se ensoberbecen y se alejan de Dios. Esto es lo que hace que la ira se derrame. Porque la ira de Dios, dice aquí, ¿va?, en el capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Hay tres cosas que podemos ver en esto. La ira de Dios, primeramente, es una realidad. Lo segundo es que la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios revela y muestra su ira de cuatro maneras. Dios entrega a los hombres a hacer su deseo. Dios entrega a los hombres a la inmundicia. Dios entrega a los hombres a pasiones vergonzosas que son contra la naturaleza. Dios los entrega a una mente reprobada, depravada. Dios les asegura el juicio final, la muerte, ¿verdad? Sabiendo que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino se complacen con aquellos que las practican. Así que Dios está señalando, ¿verdad?, que su ira se derrama por todas las acciones que el hombre hace contrarias a lo que Dios espera de la humanidad. A ser agradecidos, darle gracias, buscarlo día con día, orar, clamar a Él, ¿verdad? Bueno, los hombres han dejado de hacer estas cosas. Los sujetos de la ira de Dios son dos tipos de personas. Personas que son impías e injustas. Y también personas que detienen la verdad con injusticia. ¿Ah? El punto está claro: Dios está airado con los hombres. Aquellos hombres que son impíos y no aman a Dios ni le obedecen. Que son injustos, que no aman al prójimo, no lo tratan como debieran tratarlo. Lo tercero es que detienen la verdad y llevan vidas de impiedad e injusticia.
El libro de Tito, la carta a Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La ira de Dios no es un estallido violento. A veces pensamos que Dios está airado con nosotros y desciende un rayo y lo parte en dos. No. Es una ira procedente de una decisión razonada. La ira de Dios procede de un análisis, una revisión. Una ira que surge de la mente más que de las emociones. Cuando Dios la usa, siempre es una ira justa. La ira que Dios derrama es una ira santa y buena. Es una ira que está contra el pecado, es una ira que está contra el mal. Es una ira que está contra la violencia y contra el derramamiento de sangre. La ira de Dios es una ira que está contra la inmoralidad y también contra la injusticia de los hombres. Pues Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva, donde moren la justicia y la perfección para siempre. Así es que la ira de Dios no es con coraje, no es sopesando las acciones y determinando, ¿verdad?, el fruto que se va a recibir, porque Dios no castiga. Dios ha expresado el castigo en sus principios, en sus mandamientos, en sus ordenanzas, cuando nos dice que la obediencia nos lleva realmente a recibir los beneficios de la gracia de Dios, ¿verdad? Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Mas si no haces, si no te esfuerzas, si no pones por obra estos mandamientos, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es el resultado de una decisión que nosotros tomamos. Y hoy en las generaciones, ¿verdad?, podemos ver personas con toda la fuerza, el ímpetu de sus emociones, de su naturaleza, buscando de alguna forma disfrutar la vida. Porque se llega a pensar que la vida tiene como propósito, ¿verdad?, disfrutar, darle rienda suelta a las pasiones y hacer aquellas cosas que nos gustan, aquellas cosas que nos agradan. Nos olvidamos que la vida realmente es una responsabilidad, ¿verdad? Así que Dios ha prometido realmente cielos nuevos, tierra nueva, donde moren la justicia y la perfección para siempre. Hay ira de Dios en el juicio. Mateo 3:7. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía: este es Juan el Bautista, se encuentra en medio del río Jordán con el agua hacia el pecho, ¿verdad? Y les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ah? La gente venía, se paraba al borde del río Jordán y estaban observando a Juan el Bautista, que se encontraba ahí, ¿verdad?, bautizando a los hombres. Y la pregunta era, ¿verdad?, si se arrepentían de sus pecados. Tenía que haber arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y cuando veía que había personas que no atendían a la voz de Dios, que no reconocían, ¿verdad?, al Mesías, o no reconocían la obra que él estaba realizando, entonces esto le llevó a Juan, ¿verdad?, que volteó a verlos y le dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
¿verdad? Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:8 y 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Aleluya, gracias Dios. Efesios capítulo 5, verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que la ira de Dios es una realidad y no es por coraje, es el resultado, ¿verdad?, de no haber llevado a cabo o no haber cumplido o no haber obedecido las ordenanzas que Dios había establecido para los que le aman. Hay ira de Dios para los que desobedecen al Señor Jesús. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Verdad? La ira de Dios también estuvo contra Israel en el desierto. Hebreos capítulo 3, el versículo 11. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Verdad? Esa forma en la cual Dios está refiriendo al pueblo que ha transitado a través del desierto. La dureza del corazón del hombre provocó del Señor Jesús la ira. Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Aleluya, gracias a Dios. La dureza del corazón. Podríamos decir que de repente, ¿verdad?, puede uno vivir el evangelio diciendo: hoy no tengo ganas, mañana sí tengo ganas, hoy mejor me siento más cómodo aquí que salir, ¿no? Cuando el salir nos lleva a suplir una necesidad quizás. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios revela su ira porque los hombres rechazan lo que hay en ellos, sus conciencias, rechazan sus pensamientos y razonamientos acerca de Dios. Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este pasaje nos habla de la sensibilidad que todo hombre tiene a Dios. Y hay tres cosas evidentes, claramente planteadas en este versículo. Dios puede ser conocido. Sabes que existe un Dios. Sabes que todo tiene un diseño. El hombre tiene la capacidad establecida por Dios en sí mismo para darse cuenta de la existencia de Él. Y Dios puede ser conocido. Estas cosas son manifiestas, son evidentes, son hechos claros, ¿verdad? Es llano, es algo entendible en los hombres. Los hombres saben de Dios, saben algunas cosas acerca de Dios dentro de sus corazones, dentro de sus mentes y dentro de sus conciencias. Dios se ha encargado de darle la capacidad, la sensibilidad para conocerlo. Dios ha manifestado estas cosas a los hombres. Ahora notemos algo. Hay mucho que los hombres no pueden saber acerca de Dios. Job capítulo 11, verso 7. Job 11:7 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Pero hay mucho que los hombres pueden saber. Los hombres pueden saber lo necesario para ser llevados a Dios.
Este es el argumento del pasaje. Los hombres conocen a Dios, pero no le adoran como a Dios. El sentido interno del hombre, esto es, su conciencia innata y conocimiento instintivo de Dios, es algo muy fuerte. El hombre es una criatura muy capaz, tiene un enorme poder y capacidad mental. El hombre puede razonar que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Podemos saber esas cosas. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito sea el Dios eterno y excelso. El hombre puede conocer a Dios, Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Gracias, Señor. Aún las cosas invisibles de Él, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Romanos capítulo 2, versículo 11 al 15. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 13, Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando la gente que no tiene ley hace por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esa capacidad tiene el hombre. La capacidad que Dios nos ha dado. No hay acepción de personas para con Dios. Todos podemos conocerlo, todos podemos caminar hacia Él, todos podemos participar en los mandamientos de ordenanzas, obedeciéndolos. Todos podemos hacerlo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. A veces hablamos de una norma. Aunque no conocemos la ley de Dios, tenemos normas establecidas en nosotros. Y por esas normas seremos juzgados. ¿Por qué? Porque aunque conoces una norma y la mencionas, tú mismo violentas tu propia norma. Sin embargo, el hombre prefiere no conocer a Dios. Llega al punto de tomar la verdad que está dentro de él y suprimirla. El hombre rechaza el conocimiento de Dios que está dentro de él. Esta es la primera razón por la que Dios revela y muestra su ira. Romanos capítulo 1, el versículo número 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios manifiesta su ira porque los hombres rechazan lo que hay fuera de ello. Las señales de la creación. La creación revela a Dios. Todo el universo, su presencia y su naturaleza declaran la presencia de Dios. Los astronautas quedaron maravillados. Su primer viaje a la Luna,
Al voltear vieron ahí el planeta Tierra, sostenido en la nada. Unas fuerzas descomunales la sostienen y la mantienen en equilibrio, girando en su eje. Sin embargo, se pasa por alto que los hombres miran la naturaleza y ven más que el simple hecho de que Dios es el creador. Lo pueden ver más que un ser supremo tras la creación del universo. Ellos pueden ver las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. Esto significa por lo menos dos cosas. El hombre puede ver el eterno poder y divinidad, la inteligencia suprema y el poder o energía de Dios. El hombre puede mirar la creación en la tierra y en el espacio exterior de las plantas y animales, del hombre y la mujer. Puede ver y mirar claramente su cuerpo, su estructura, su variedad, su belleza, su orden, su armonía, ¿verdad? Su propósito y sus leyes. Podemos ver cómo todo está regido por estas normas y leyes que Dios ha establecido. Ve claramente que el mundo fue hecho por un creador, que todo tiene un diseño. Que todo tiene un diseño. Y los hombres de ciencia lo saben y ellos han manifestado, se han sorprendido al encontrar en la creación leyes, reglas, normas que se quedan impactados porque no consideraban a Dios, mas sin embargo la creación habla de él. El hombre puede ver la divinidad, esto es la deidad de Dios. Ve claramente que el creador es un Dios que se preocupa y provee por lo que ha creado. El creador da vida y tiene interés en la vida. Regenera, da plenitud y lleva adelante las cosas. Y él merece adoración y reverencia. El hombre tiene en la creación toda la evidencia señalando hacia Dios. Sin embargo, el hombre rechaza el conocimiento de Dios que le viene de la creación. Esta es la segunda razón por la que Dios revela y manifiesta su ira. El hombre es inexcusable. No tiene que responder, no tiene defensa, ninguna razón que pueda justificar su rechazo hacia Dios. Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aleluya. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 97, versículo número 6. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Bendito sea el Dios del cielo que nos habla con tanta paciencia y que extiende su misericordia hacia nosotros. Romanos 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El único Dios verdadero manifiesta su ira, porque los hombres no le honran ni le dan gracias. Aunque el hombre sabe que hay un Dios que nos da la vida, que nos provee, que suple nuestras necesidades nuestras, que ha preparado una habitación para nosotros,
Y el hombre no es agradecido. El hombre puede saber que Dios nos da la vida, que nos cuida, que nos provee, que Dios dirige todo en una forma ordenada, en una forma legítima, dando propósito y sentido a la vida. Los hombres pueden ver que Dios es grande y a la misma vez también pueden ver que es bueno y que Dios merece ser glorificado y que se le debe gratitud. Pero los hombres no le glorificaron. Significa no le adoraron, no le obedecieron, no le sirvieron como Dios. No le dieron gracias. Significa no lo alabaron, ni le magnificaron, ni expresaron su aprecio por lo que Él es. Lo que ocurre cuando los hombres rechazan a Dios es realmente trágico, es una gran tragedia cuando el hombre no reconoce a Dios. Hay dos cosas graves que ocurren cuando expulsan a Dios de sus mentes. Los razonamientos de los hombres se hacen vanos. La palabra razonamiento significa pensamientos, imaginaciones, deliberaciones, conclusiones, especulaciones. La palabra vano significa vacío, inútil, sin éxito, sin sentido, sin valor. ¿Verdad? La palabra nos habla y nos está manifestando a nosotros, ¿verdad? El razonamiento vano, falto de sabiduría, por no darle lugar a Dios. Y vamos apoyándonos en nuestros propios pensamientos. Cuando los hombres expulsan a Dios de sus pensamientos, sus mentes quedan vanas y vacías de Dios. Dios no está en sus pensamientos. Salmo 10, versículo 4 nos dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus mentes están expuestas a llenarse con algún otro Dios u otra supremacía. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Salmo 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 15, verso 26. Abominación son para Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones del impío son limpias. Ezequiel capítulo 8, verso 12. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. El necio corazón de los hombres fue entenebrecido. La palabra necio significa sin sentidos, sin entendimiento, falto de inteligencia. La palabra entenebrecido significa cegado, incapaz de ver. El necio corazón de los hombres fue entenebrecido, cegado, sin sentido, sin entendimiento, falto de inteligencia. Salmo 82:5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Proverbios 2:13. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Proverbios 4:19.
El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hechos 28, verso 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Efesios capítulo 4, el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 7. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Qué triste condición cuando el hombre no quiere nada con Dios. Cuando el hombre se apoya en su propia prudencia. Cuando el hombre determina vivir a su manera. Cuando él establece sus propias reglas de vida. Cuando él se cree sabio en su propia opinión. Qué triste es ver la degradación en la vida humana. Qué triste es ver la soberbia, la altivez, el orgullo, sin saber que el camino que ha tomado es un camino de muerte. Si Dios no está con nosotros, en vano nos levantamos cada mañana. Es Él el propósito y la razón de vivir. Mi amado hermano, que el Dios del cielo y de la tierra te guarde a ti y a tu familia. Que los guarde en el hueco de su mano. No te desvíes, ni a diestra ni a siniestra. Permanece en Él todos los días de tu vida hasta que lo veamos cara a cara, tal y como Él es. Que Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes y gracias por estar con nosotros. Amén.